Vamos con 3 puntos que harán que una vez que venga la crisis, esta se intensifique de forma violenta. Vamos a hablar de los algoritmos de inversión, de los impuestos y de la deuda de los países emergentes. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. En este vídeo quiero hablar sobre la advertencia de uno de los mejores analistas de JP Morgan sobre la próxima crisis que va a haber a nivel mundial. Según él, será la peor crisis mundial de los últimos 50 años. Y no os voy a dar más indicios de que una crisis está cerca, sino de que, una vez llegada esta, los motivos que harán que esta se intensifique con gran violencia. Así que te recomiendo que si te interesa este tema, lo veas hasta el final y sobre todo que te suscribas al canal y que actives la campanita, ya que la semana que viene traeré también un vídeo hablando de la crisis, pero más centrado en España, para entender la situación actual del país y cómo le afectará la crisis. Y no quiero que penséis que soy un agorero o que soy un alarmista, al contrario, pero cada vez que veo más datos que avisan de que una próxima crisis está cerca, lo veo como una enorme oportunidad para avisaros y que estéis atentos, para que no os pille por sorpresa, y sobre todo para que hagáis los deberes. Esto es, para que me entendáis, como el que predice el tiempo. Su idea no es joderos el día, su idea es avisaros para que si tenéis un paraguas cerca, lo cojáis, y de que si no tenéis paraguas, lo compréis. Y para daros esas noticias no se pone a mirar los pozos de una taza de café, tiene información en la que se apoya. Pues con el tema de la crisis ocurre lo mismo. Y en este caso, una forma de ir preparándonos es ver el vídeo que hice al respecto, que también os dejo el enlace de él en la descripción del vídeo. Por otro lado, hay personas que piensan que las crisis son los padres y que no existen. Y que los mercados nunca van a caer. Y está muy bien ser optimista. Pero si inviertes con esa idea, seguramente te rompan los dientes cuando el mercado caiga. Y creedme que lo hará. Y cuanto más tiempo se tire el mercado subiendo y más vertical sea la subida, más violenta será la caída. Fijaros en este gráfico que muestra el histórico del S&P 500 desde 1872 hasta el día de hoy. Este punto de aquí sería el fin de la crisis y el comienzo del periodo al alza. Y este punto de aquí se supone que es el momento actual. Fijaros en cómo es la pendiente en comparación con el resto de subidas, tanto en tiempo como en verticalidad. Pues esto es lo que os había comentado antes. Y aunque las crisis afecten a muchas familias y esta sea la peor parte de todas, no podemos hacer nada para evitarla. Lo único que podemos hacer es prepararnos y enfrentarnos a ella. Que cuando nos venga el golpe estemos en posición de recibirlo y no nos caigamos, en vez de en posición de no saber de dónde te ha venido la hostia. Y sobre todo, no nos olvidemos que las crisis son totalmente necesarias para que todo vuelva a su sitio, para que los excesos se controlen, para que todo se regule y vuelva a su lugar. Las crisis regulan y hacen despertar. Dicho esto, desde JP Morgan, la más antigua empresa de servicios financieros del mundo, auguran que la próxima crisis será la más violenta de los últimos 50 años. ¿Que no nos lo podemos creer todo? Evidentemente. Pero como he comentado en vídeos anteriores, las cosas empiezan a desacelerarse, los datos también, y encima se empiezan a ver indicios del final de un ciclo, pues ahí las noticias cogen más fuerza que nunca. Bien, no me enrollo más. Vamos con 3 puntos que harán que una vez venga la crisis, esta se intensifique de forma violenta. Voy a hablar de los algoritmos de inversión, de los impuestos y de la deuda de los países emergentes. Pero tranquilos, información sencilla y fácil de comprender. Vamos al lío. Los algoritmos automáticos de inversión son una realidad desde hace mucho tiempo. De hecho, según estudios, 2 de cada 3, vuelvo a repetir, 2 de cada 3 inversiones se realizan por medio de estos algoritmos. Es decir, que no hay una persona detrás del ordenador que está diciendo «Me gusta esta empresa, voy a invertir en ella», sino que el 66% de las inversiones que se realizan se hacen de forma automática, mediante una serie de patrones programadas en ordenadores que deciden si entrar o si salir. Vamos, que no pienses que si el mercado crece es porque hay muchas personas, como tú o como yo, que deciden invertir sus ahorros de forma manual, sino que millones de máquinas realizan al día millones de operaciones y al fin y al cabo nosotros somos pequeños peces que nos subimos encima de los grandes tiburones a comernos las migajas.
pero ellos son los que marcan el rumbo. Esto hace que cada vez tanto las subidas en bolsa como las bajadas sean más violentas, es decir, que los mercados tengan más volatilidad. Y cuando llegue un momento de crisis o de incertidumbre y las señales que reciban las máquinas sean negativas como para deshacer posiciones o ponerse corto, lo harán todas a modo de pánico, pero sin tener pánico porque son máquinas, y ejecutarán las órdenes según un patrón. Si las máquinas no estuvieran tan en juego, unos venderían y otros decidirían comprar. Pero si el mayor porcentaje de las inversiones las realizan las máquinas y estas tienen patrones muy similares, es más probable que esa caída sea mucho mayor. Para que os hagáis una idea a modo de ejemplo, si el mercado cayera un 4% por unas malas noticias y estos sistemas algorítmicos estuvieran programados para que tras llegar el 4% vendieran, todas esas máquinas se dispararían y el mercado aún bajaría muchísimo más, lo cual crearía una situación de miedo global que no solo alimentaría más señales de estos sistemas algorítmicos, sino que los propios inversores particulares, así como las grandes firmas de inversión, desharían sus inversiones también. De hecho, Marko Kolanovic, que es el analista de JP Morgan del cual viene todo esto que estoy contando, está convencido de que los mercados caerán un 40% en pocas sesiones. Y eso, amigos y amigas mías, es una auténtica locura. Para que os hagáis una idea, en España, en el 2008, la bolsa española cayó en torno a un 40%, pero en un año, lo cual sigue siendo una locura. Pero más locura es que pase en pocas sesiones. Ante algo así, incluso los bancos centrales tendrían que salir al rescate de esas empresas que están cayendo, con el fin de detener ese ciclo bajista que no solamente afecta a los mercados, sino también a los países. Y tendrían que salir ellos al rescate porque la mayoría de los inversores no tendrían liquidez para comprar. Bien, según Marko Kolanovic, muchos de los impuestos prevé que se reduzcan e incluso que se eliminen. Incluso que los gobiernos tengan que dar ayudas a sus ciudadanos. Siempre que los gobiernos sean capaces de gestionar esto, irá todo relativamente bien, salvando que estamos en una crisis. Pero de no ser así habrá muchos disturbios y tensiones sociales. Y creedme que esto ocurrirá porque menos impuestos significa menos recaudaciones, sumado a las ayudas que suponen más gastos. Y esto unido a recortes presupuestarios en ciertas partidas que también incomodará a muchos colectivos. Y entre unas cosas y otras, creedme, que los disturbios y las tensiones sociales serán el pan de cada día, mucho peores que las vividas anteriormente. Por otro lado, tenemos al expresidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que avisa de otro problema, en este caso el endeudamiento de los países emergentes, como un problema que puede afectar a la economía global. Para que lo entendáis, tenemos a países como Argentina, Turquía o Brasil que en los últimos años lo único que han hecho ha sido endeudarse. Y esta deuda ha ido comprándose por los países más fuertes económicamente. Pero si una crisis violenta, como la que algunos analistas ya están vaticinando, llega, caerán los países más endeudados por no poder hacer frente a la situación que he comentado en el punto anterior y arrastrarán también al resto de países. Bien, resumiendo, después de haber visto estos tres temas, que son los algoritmos automáticos de inversión, la eliminación o reducción de impuestos junto con el aumento de los gastos y algunos recortes, y la deuda enorme de algunos países emergentes, no es que todo esto desencadene en una crisis, sino que una vez que llegue la crisis, estos factores harán que estas crisis se acentúen mucho más que en crisis anteriores. Y ojo, puede ser que cuando llegue la crisis, esta se gestione mejor de lo que muchos piensan, o que las consecuencias sean menores, o al contrario, que incluso sean mayores de lo que muchos analistas piensan. Eso no lo sabe nadie y todo son suposiciones basándonos en la situación actual y en la historia. Y yo ya estoy preparándome para que cuando venga, que ya os digo que no depende ni de mí ni de vosotros que venga, pueda recibirla con el menor perjuicio posible e incluso aprovecharme de ella. Y si tú quieres ir preparándote también el paraguas, te recomiendo que veas el vídeo que te he comentado anteriormente y que te dejo, como he dicho, en la descripción del vídeo. Y por último, repito lo que he comentado al principio del vídeo. Si este vídeo gusta y recibe bastantes likes, la semana que viene intentaré tener preparado un vídeo bastante interesante en el que contaré cómo estaba España en la anterior crisis, qué hicimos para salir, cómo estamos ahora en España,
los indicios de una nueva crisis en España y cómo nos afectará esta. Por lo que si te interesa, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!